Cordial saludo, estimados estudiantes. El presente ejemplo es muy parecido a uno de los ejercicios que tienen asignados y dice: un arquitecto desea calcular la altura de dos edificios que se encuentran situados a 60 metros entre sí, teniendo en cuenta que solo se tiene acceso al edificio más alto A. El arquitecto obtuvo los siguientes valores: el ángulo que se forma con la línea de vista desde la azotea del edificio más alto hasta la azotea del edificio más bajo es de 45 grados. El ángulo desde la base del edificio A mirando a la azotea del edificio B es de 45 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Bueno, primero que todo vamos a representar los datos que nos dan. Entonces nos dice acá que el ángulo que se forma con la línea de vista desde la azotea al edificio más alto, o desde el edificio más alto hasta el edificio más bajo, sería de 45 grados. Por tanto nos dan este ángulo de acá, que serían 45 grados. Y el ángulo desde la base del edificio mirando a la azotea del edificio B sería este ángulo de acá, que sería de 45 grados. Otro de los datos que nos dan es que la distancia entre los dos edificios es de 60 metros. Por tanto, esta distancia de acá hasta acá va a ser de 60 metros. Listo. Esas serían las dos o los tres datos que nos daría el problema. Ahora, ¿qué podemos calcular? Inmediatamente podemos calcular la altura del edificio B porque tenemos el ángulo, vemos que se forma un triángulo rectángulo y por tanto podríamos utilizar la tangente en ese caso, ¿no? Entonces, tangente de 45 grados, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente y el cateto opuesto es la altura del edificio B, ¿cierto? Entonces, en este caso yo podría de una vez poner acá las letras para la representación. Podría ser este el punto A, ¿cierto? Este el punto B, este el punto C, este el punto D. ¿Listo? Ahora, el cateto opuesto sería la distancia entre CD, ¿cierto? Y el cateto adyacente serían los 60 metros, que sería la distancia AD. Lo reemplazo de una vez por los 60, despejo acá la distancia CD, ¿cierto? Y eso nos daría 60 por tangente de 45, que eso nos da 60, ¿no? CD, recordemos en un CIPAS les había explicado porque tangente de 45 es 1, y entonces nos daría 60 metros, que sería la altura del edificio B. Ahora tendremos que calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo para que después, con los datos que tenemos, podamos utilizar la ley del seno para calcular la altura del edificio B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Podría ser, o podríamos utilizar más bien el coseno también. Podría ser coseno de 45 grados, recordemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente es de 60, ¿cierto? Y la hipotenusa es la que tenemos que hallar, y la hipotenusa es la distancia entre el punto A y C. Entonces el segmento AC despejamos. AC sería igual a 60 dividido el coseno de 45 grados. ¿Listo? Ahora, eso nos da 84.85. Eso lo podemos hacer en GeoGebra, pero pues yo ya les he mostrado muchas veces cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ahora, utilizando la ley del seno, si tenemos esta distancia de A a C y tenemos este ángulo de acá, que es el opuesto a ese lado, podríamos decir entonces perfectamente que la distancia AC sobre el seno del ángulo opuesto, que sería 45 grados, es igual a el ángulo opuesto a este lado. Bueno, es algo que no hemos calculado. En este caso sabemos que este ángulo de acá formado es de 90 grados, entonces sería restar 90 menos 45, por tanto este ángulo va a ser de 45 grados.
Sabemos que al sumar 45 más 45 más este ángulo de acá nos debe dar 180, por tanto este ángulo de acá para este ejemplo es recto, para el ejercicio que ustedes tienen no va a dar recto. Entonces para este caso este ángulo es recto. Por tanto, lo que decimos es que AC, perdón, que la distancia AB sobre el seno del ángulo opuesto, que sería el de 90 grados. ¿Listo? De acá podríamos reemplazar los datos o despejar de una vez el AB, que es el que necesitamos, ¿cierto? El AB sería pasar a multiplicar este seno para acá, el seno 90. Entonces sería AC multiplicado por el seno de 90 grados y esto dividido por seno de 45 grados. ¿Listo? Ahora, pues reemplazando los datos, entonces, ¿qué nos da? Sería AC, fue lo que nos dio acá, 84.85 por el seno de 90 dividido el seno de 45 grados. Bueno, eso nos da 120 metros. Entonces ya tendríamos pues todos los datos que necesitaríamos o que nos pide el problema. Primero pues la altura del edificio A y la altura del edificio B. Y también tendríamos las coordenadas de todos los puntos. ¿Por qué? Porque este, si lo ponemos en el origen, digamos 0,0, este puntico de acá, tendríamos esta coordenada también. ¿Por qué? Porque decimos que corre a la derecha a 60, entonces sería 60, y no sube ni baja, entonces sería 60,0. Ahora, lo que yo digo es, bueno, si yo conozco la altura del edificio B, voy a conocer la coordenada de C. ¿Por qué? Porque va a ser 60,60. ¿Listo? Porque va a la derecha a 60 y sube 60 en Y. Ahora, la coordenada de B va a ser la altura del edificio A, pero sin ningún corrimiento a la derecha ni a la izquierda en el eje X. Por tanto, va a ser 0 para X. Y para Y va a ser la altura que calculamos, que es de 120. Y listo, ya tendríamos esto. Con esto nos vamos a GeoGebra. Y en GeoGebra, bueno, pues acá podemos usar esto por acá. Y vámonos a GeoGebra. Y en GeoGebra la idea es ubicar esas coordenadas que encontramos en el punto. Entonces la primera coordenada va a ser A, recordemos con A mayúscula, igual a 0,0. La B va a ser igual a 0,120. La C va a ser igual a 60,60. La D, la coordenada D va a ser igual a 60,0. Listo. Ya tenemos ahí, no se ve, pero pues le hacemos un negativo bastante porque pues está lejos. Miramos acá, ya están los puntos. Listo, entonces tenemos que hacer dos triángulos. Bueno, entonces voy a ubicar esto acá por acá en el centro. Voy a marcar polígono, voy a unir la A, la B, la C y otra vez la A para cerrar ese. Y voy a formar el otro triangulito que sería la A con la D, con la C y vuelvo y cierro en la A. ¿Listo? Acá yo podría cambiarle en las propiedades del objeto. Vamos que cargue las propiedades. Voy a aumentar esto y a centrarlo un poco. Listo. Entonces me voy a ir acá en este caso. Acá mueve a este objeto. No lo voy a mostrar acá las etiquetas. Bueno, para que lo puedan ver un poco mejor, lo voy a cambiar acá en opciones. La letra. Para que se vea un poco mejor en el video. Listo. Esta también la podemos eliminar. Recordemos que es en etiqueta visible. Etiqueta visible. Pues tengo que darles acá sobre esto.
nos está eliminando. Entonces le voy a dar acá a la D, voy a buscar acá la D y ahí sí le digo que no me lo muestre. Y este tampoco quiero que me lo muestre. Listo. Entonces ya quedaría así. Lo que les iba a mostrar también era que se le puede cambiar el color a ese triángulo. Vamos que lo podemos poner verde y listo. Ya quedaría así. ¿Qué es lo que tengo que medir? Pues las alturas de los edificios. Entonces, en medir le doy acá, bueno, en donde aparece el ángulo, distancia y longitud, que me mida la distancia de A hasta B, ¿verdad? Ya me la midió. Y también que me mida la distancia, ya tengo seleccionada esa herramienta, de C a D. Listo, ya estarían los dos. Le puedo dar acá en mueve, puedo moverlo para acá. Sí, digamos que no se cuadra mucho. Bueno, digamos que hagámosle un poquito de zoom y con eso ya lo puedo ubicar un poco mejor. Eso. Y acá. Listo. Ahora, ¿qué es la otra cosa? Pues medir los ángulos. Pues los que calculé y todo eso. Puedo seleccionar la herramienta, voy a seleccionar uno de los triángulos. Selecciono la herramienta de ángulo y le doy clic sobre el triángulo. Listo, me midió todos los ángulos. Ahora le doy clic sobre ese otro triángulo, me midió todos los ángulos. Ahora para que se vea un poco más ordenado, puedo correr esto. Ah, no me está dejando. Acá con la mueve. Bueno, puedo mover este. Puedo mover este. Acá creo que me midió varias veces el ángulo. A ver. Acá. Acá. Bueno, esto lo puedo mirar. Creo que se replicó varias veces. Entonces voy a eliminar algunos de esos. Listo. Sería 45, 45, 90, 45 por acá. Recuerden que en el ejercicio que les corresponde a ustedes no da específicamente este ángulo recto, sino que es diferente, pero se aplica de todos modos la ley del seno. En este momento ya estaría totalmente pues solucionado porque encontramos las respuestas a las preguntas y las representamos adecuadamente en GeoGebra. Bueno, espero que les haya servido este video.